esta es una clase importante en el curso de epidemiología, dado que sabemos que la epidemiología se conoce como la ciencia de las mediciones. ¿Qué significa eso? Que la epidemiología es una ciencia que genera las evidencias que apoyan todas las decisiones. Yo digo todas las decisiones porque en realidad si queremos tomar decisiones acertadas, ¿no?, efectivas, si no nos basamos en evidencias válidas, definitivamente esas decisiones van a ser equivocadas, ¿no? Entonces, por eso la trascendencia de esta clase para entender cómo es que se maneja la información en epidemiología, ¿no? Entonces ya han visto ustedes la clase de medidas epidemiológicas, indicadores epidemiológicos, y ahora lo importante es cuándo vamos a validar estas medidas o estos indicadores, ¿no? Para que entendamos un poco mejor, vamos a recordar un poco lo que son las mediciones epidemiológicas, ¿no? Y algunos conceptos clave, ¿no? Primero, ¿a qué llamamos medición?, ¿no? Medición es cualquier proceso que nosotros utilizamos, ¿no?, para tratar de representar, ¿no?, todo aquello que lo vemos en la práctica con un concepto abstracto, ¿no?, o con un simbolismo, ¿no? ¿A qué se refiere lo que vemos en la práctica, lo que se llama la experiencia empírica, ¿no? Lo que nosotros día a día enfrentamos, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de comunicarlo, ¿no? Si no pudiéramos representarlo de manera abstracta a eso que vemos en la práctica, entonces no vamos a poder comunicarlo, ¿no? Entonces, las medidas epidemiológicas lo que hacen es vincular con esos conceptos abstractos aquello que lo vemos día a día en nuestra experiencia, ¿no? Y de esa manera nos facilita la comunicación. Lo importante es que estas representaciones deben tener cierta validez, porque si no son válidos tampoco nos sirven, ¿no? Entonces deben tener una validez y aceptabilidad para que de esa manera, por consenso, ya podamos manejar esos mismos términos y poder comunicarnos, ¿no? Entonces, ¿qué significa medir, no? Entonces, medir significa asignar símbolos, valores, números a cualquier propiedad que nosotros queremos representar de un objeto o de un evento, y todo de acuerdo a reglas convencionales o reglas validadas, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dijo Stevens en 1951, ¿no? Y eso es lo que se aplica como definición apropiada para todas las ciencias físicas, ¿no? La medición es otro concepto que debemos entender, ¿no? Entonces, ¿qué es la medición? Constituye, dice, uno de los aspectos más importantes de la metodología epidemiológica, por el mismo hecho que decíamos que la epidemiología se conoce como la ciencia de las mediciones, ¿no? Entonces, definitivamente, lo más importante en epidemiología es medir. ¿Y para qué medimos? Para generar información, para generar evidencia válida que va a ser utilizada en la salud pública, en la medicina en general y yo diría hasta en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evitar pérdidas, evitar el riesgo, entonces hay que medir el riesgo, por ejemplo, en epidemiología. Y para eso utilizamos todas esas herramientas de medición, ¿no? Por otro lado, ¿cómo es que medimos? Entonces, ¿cuál es la herramienta que utiliza la epidemiología para medir? Y la herramienta o el fundamento de la epidemiología es la observación, ¿no? Nosotros tenemos que observar, ¿no?, con cierta rigurosidad, ¿no?, con cierto orden, de una manera sistemática, hay que observar lo que queremos representar, ¿no? Y a eso, por eso se llama que la observación es la base de la medición metodológica científica, ¿no? Y por consiguiente de la epidemiología, que es una ciencia, ¿no? Entonces, otra cosa importante es qué es lo que nosotros medimos, cuál es la población objetivo de la epidemiología. Y ahí vemos que su objeto de estudio de la epidemiología es la población, ¿no? ¿Y qué significa que sea su objeto de estudio la población? Que si bien es cierto, nosotros podemos estudiar personas, individuos, pero siempre lo vamos a hacer en connotación poblacional, porque le interesa a la epidemiología es generar información para
reducir los riesgos a nivel poblacional, no específicamente a nivel individual, ¿no? Lo hacemos también a nivel individual, pero con el contexto poblacional, ¿no? Entonces, para realizar la medición en epidemiología utilizamos la observación, ¿no? Y para eso es necesario seguir 3 momentos o 3 etapas, ¿no? Entonces, toda medición en epidemiología tiene 3 etapas principales. La primera etapa consiste en clasificar a los objetos de estudio de acuerdo a la presencia o ausencia de un atributo de estudio. Y a eso le llamamos nosotros variable, ¿no? Ustedes ya han estudiado probablemente lo que son las variables, ¿no? Entonces, las variables son las características, ¿no?, que vamos a estudiar en los objetos o fenómenos de la salud pública con la finalidad de poder darles una valoración y según eso poder generar información, ¿no? Entonces, de las variables recogemos datos. Esos datos los convertimos en información. Y esa información, una vez validada, sirve para tomar decisiones, ¿no? La segunda etapa es establecer la relación entre objeto y la presentación del atributo en términos de intensidad, ¿no? O sea, darle una valoración a ese objeto real, ¿no? Darle un concepto o valor abstracto con el cual le vamos a generar la información que necesitamos, ¿no? Entonces, se valora la necesidad para ordenarlos de acuerdo a su grado dentro de lo que posean o no posean el atributo. Y de ahí vamos a tener las diferentes categorías, ¿no?, de variables, ¿no? Luego tenemos, en la etapa final, se lleva a medir la intensidad del atributo con una escala o con un instrumento que ya previamente ha sido validado, ¿no? Es decir, se establece la diferencia cuantitativa o cualitativa entre cada una de los elementos estudiados o individuos estudiados, ¿no? Y según eso vamos a nosotros a caracterizar, contextualizar, ¿no?, y estratificar a los datos obtenidos, ¿no? Entonces, recordando que es una variable, decíamos, es cualquier característica, cualidad, propiedad que tiene un objeto, un fenómeno o un hecho y que tiene la capacidad de poder variar o adquirir distintos valores y que es susceptible de ser percibida, medida y evaluada, ¿no? Entonces, lo que nosotros medimos son esas variables, ¿no? ¿Cómo clasificamos a las variables, ¿no? Entonces, hay varios criterios para clasificar, ¿no? Los más importantes son 5 criterios que utilizamos en epidemiología. El primer criterio es de acuerdo a su ubicación. Y cuando hablamos de ubicación nos vamos a referir específicamente a la ubicación en la tríada epidemiológica, ¿no? Entonces, acuérdense, la tríada epidemiológica es tiempo, espacio, persona. A veces lo confundimos con la tríada ecológica, que es agente, huésped, ambiente, ¿no? Entonces, las dos tríadas son importantes en la salud pública y en la epidemiología. La tríada epidemiológica que nos permite describir, caracterizar, contextualizar. La tríada ecológica que nos permite ubicar los factores de riesgo, ¿no? Entonces, con las dos nosotros intervenimos cualquier fenómeno, cualquier problema de salud, ¿no? El segundo criterio de clasificación es de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo se clasifican las variables? De acuerdo a su naturaleza. Tercer criterio, según la relación que existen entre ellas, específicamente cuando vamos a hacer un análisis, ¿no? Vamos a hablar de variable independiente, dependiente, según cómo intervengan en una investigación y según la escala de medición, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación de variables, decíamos, lo ubicamos en la tríada epidemiológica. Entonces, variables según el tiempo, que nos permite ubicar los comportamientos del problema o de la situación o del fenómeno en el tiempo. Con eso podemos determinar tendencias seculares, que son tiempo en décadas, años, meses, tendencias cíclicas o estacionales, lo que sucede durante un año. Luego tenemos las variables según el lugar, ¿no? Que nos permiten ubicar a los fenómenos geográficamente, de acuerdo a límites, ya sean naturales o límites políticos. Por ejemplo, en salud hay límites asignados al primer nivel de atención, hasta el segundo nivel, ¿no? Porque hasta los hospitales 2.1 pueden tener población de referencia. El hospital 2.2 para adelante, 3.1, 3.2, ya no tienen población de referencia, son establecimientos referenciales. ¿Qué significa? Que van a
recibir la demanda de aquellos establecimientos que por su categoría de atención tienen que referir aquello que no pueden resolver. También tenemos la otra ubicación, la variable de persona, ¿no? Es cómo vamos a ubicar las variables para caracterizar a los individuos, ¿no? O a las personas. Y lo vamos a hacer según edad, según sexo, estado civil, ocupación, grupo socioeconómico, etc. Dependiendo de los objetivos que tengamos nosotros en una investigación. Y a eso le llamamos variables demográficas, ¿no? Sabemos que la demografía es ciencia que estudia a la población, ¿no? Entonces, según su naturaleza, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas, ¿no? Entonces, cualitativas son aquellas que van a representar características, cualidades, ¿no? Y hay dos tipos de cualidades, ¿no? Hay cualidades que son nominales y hay cualidades que son ordinales, ¿no? Las cualidades nominales, fundamentalmente, son aquellas que me permiten identificar, que me permiten nombrar, ¿no? Y que no le van a dar ningún grado de valor cuando le atribuimos ese tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, nuestro nombre, ¿para qué nos sirve? Para que nos identifiquen, ¿no? O el color de la piel, para poder caracterizar. Entonces, estas son variables nominales. Pero también pueden existir variables ordinales, ¿no? Las ordinales, sí, cuando le aplicamos ese valor a un elemento de estudio, automáticamente le va a dar una posición, le va a dar un valor, ¿no? Por ejemplo, si yo digo grado de instrucción y voy a decir secundaria, inmediatamente voy a saber que está por encima de primaria y por debajo de educación superior. Entonces le da un nivel, le da una posición, ¿no? A su vez, en base a los valores que pueden tomar, pueden ser las variables cualitativas dicotómicas o politómicas. Dicotómicas cuando sus posibilidades de valor son dos nada más. Por ejemplo, cuando digo género, ¿no? O sexo, varón o mujer, ¿no? Aunque ahorita ya tenemos el tercer género, ¿no? Ya no sería dicotómica, ¿no? Pero todavía, de acuerdo a la naturaleza, podemos decir que existe solamente varón y mujer, ¿no? En politómicas significa que una variable que puede tener dos o más valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, estado civil, grupo sanguíneo, etcétera, ¿no? A su vez, esas variables pueden ser categóricas y no categóricas, ¿no? ¿Cuándo decimos que son categóricas? Son categóricas cuando sus valores finales son mutuamente excluyentes y a su vez deben ser exhaustivos, ¿no? ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Que si de las posibilidades de valor final asumen un valor, automáticamente el resto de valores se excluye. Por ejemplo, si yo quiero decir distrito de nacimiento, ¿no? Nosotros sabemos que hay más de 3.000 distritos en el país, ¿no? Sin embargo, si yo digo mi distrito de nacimiento, automáticamente el resto de distritos queda excluido. Ya no puede tomar dos valores a la vez, ¿no? Igual, si yo digo estado civil, solamente puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Solamente uno de los valores puede asumirse, el resto de los valores se excluye, ¿no? En las no categóricas se rompe este principio de la exclusión, ¿no? ¿Qué significa? Que una variable puede tomar dos o más valores a la vez, ¿no? Por ejemplo, en medicina utilizamos con mucha frecuencia cuando hablamos signos de enfermedad o síntomas de enfermedad. Entonces podemos tener más de un signo, más de un síntoma de enfermedad, ¿no? En cuanto a las variables cuantitativas, ¿no? Entonces, las variables cuantitativas son aquellas que se representan por números, ¿no? Pero donde estos números tienen la posibilidad de ser operacionalizados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo le pongo un número y ese número no se puede operacionalizar, como es en el caso de las variables cualitativas, que también pueden recibir números, ¿no? Ejemplo, tenemos el APGAR, ¿no? Que es el nivel de vitalidad con que nace un niño, ¿no? Está valorado con números. Sin embargo, esos números no son operacionalizables. ¿Qué significa? Que no lo puedo dividir, no lo puedo restar, no lo puedo sumar. Simplemente me está dando una característica nada más, ¿no? A diferencia de las cuantitativas, que cuando yo le pongo un número, como es por ejemplo en el caso de la edad
En el caso del peso o de la talla, sí le puedo sacar el promedio, sí le puedo dividir, sí le puedo sumar, sí le puedo restar, ¿no? Entonces sí lo puedo operacionalizar matemáticamente, ¿no? Entonces a eso le llamamos variables cuantitativas, ¿no? Estas a su vez pueden ser discretas y pueden ser continuas, ¿no? ¿Cuándo se llaman discretas? Son aquellas variables cuantitativas que solamente pueden aceptar valores enteros en la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no puede existir valores fraccionados. Por ejemplo, si yo digo número de hijos, no puede haber medio hijo, ¿no? 0.5 hijos no existen. Entonces, por lo tanto, cuando decimos número de hijos, tienen que ser valores enteros. Cuando decimos natalidad, a veces se representan mal la natalidad, dicen 3.1, ¿no? Claro, si yo lo represento como tasa, sí, pero si lo represento como valor absoluto, tengo que ponerlo como número entero, ¿no? Como tasa puede ser porque ya está extendida por un factor de extensión, ¿no? Luego tenemos las continuas, son aquellas que sí pueden ser fraccionadas y admiten fracciones o decimales. Por ejemplo, tenemos el peso, la talla, la temperatura. Entonces yo puedo tener peso 50.8 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Según la relación que existe entre las variables, pueden ser variables independientes, variables dependientes, ¿no? Eh, Entonces, la variable independiente generalmente es la variable que genera una consecuencia, ¿no? O que está relacionada con un factor que puede ser un factor protector o puede ser un factor de riesgo, ¿no? En epidemiología utilizamos mucho este tipo de variables, ¿no? Para identificar factores de riesgo, para identificar factores protectores, ¿no? Y según eso, saber dónde debemos y cómo debemos intervenir, ¿no? Y esos son los factores que debemos reconocer para poder garantizar las estrategias de prevención, ¿no? Luego tenemos la variable dependiente. Es la variable consecuente o el efecto y que depende de la variable independiente o está asociada a la variable independiente, ¿no? Según cómo intervengan en un estudio, tenemos variable principal, tenemos variables secundarias, tenemos variables intervinientes, ¿no? Entonces, la variable principal es la variable que va a determinar el objetivo general, ¿no? Está asociada al objetivo general de la investigación, ¿no? Las variables secundarias son aquellas variables necesarias y que van a estar comprendidas en los objetivos específicos de una investigación, ¿no? De igual manera que las variables intervinientes, ¿no? Importante aquí las variables intervinientes, porque estas variables son las que determinan la situación de la confusión, ¿no? En una investigación, para que nosotros tengamos resultados válidos, nosotros debemos controlar los errores, controlar los sesgos, controlar la confusión, ¿no? Y la confusión que tiene que ver cuando nosotros atribuimos la asociación de un factor a un evento, pero donde puede estar involucrado una tercera variable, que es la variable interviniente, ¿no? Y si no lo controlamos a esta variable interviniente, entonces vamos a generar un resultado confuso. Y ahí viene la famosa confusión, ¿no? En relación, ejemplos tenemos aquí, por ejemplo, en relación entre cáncer de pulmón y cigarrillo, variable principal va a ser cáncer y cigarro, porque son los dos elementos que queremos asociar, ¿no? Variables secundarias, puede estar el tiempo de fumar, la edad, etcétera, ¿no? Y variable interviniente, en este caso es la edad y el género, ¿no? Entonces, la edad siempre es una de las variables confusoras o intervinientes más importantes, ¿no? En epidemiología siempre hay que tomar en cuenta este tipo de variable y es ahí donde encontramos la confusión, ¿no? Según las escalas de medición, entonces hay escalas de medición para las variables cualitativas y para las variables cuantitativas. Para las variables cualitativas tenemos escala de medición nominal y escala de medición ordinal, ¿no? Entonces decíamos, la escala de medición nominal va a estar definida para caracterizar, para identificar, ¿no? Y según la presencia o ausencia de ese valor nominal, ¿no? Entonces, sin embargo, no le da ningún valor adicional, ¿no? O un atributo adicional
al elemento estudiado. Por ejemplo, el hecho que una persona se llame María o se llame Juana no hace que una de las dos sea mejor que la otra, ¿no? Solamente por el nombre, ¿no? Entonces, solamente lo que va a servir es para identificarlas nada más, ¿no? A diferencia de la escala ordinal, que es una vez que le damos un valor, ¿no?, a un atributo o a una situación, automáticamente le damos un nivel, le damos un valor, ¿no? Entonces, si yo digo, en el caso de los militares, ¿no? Voy a decir el grado de alférez o grado de comandante. Entonces, automáticamente voy a saber que el comandante está por encima del alférez, ¿no? Y por debajo del general, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la escala ordinal, que le va a dar un posicionamiento en una escala de valores, ¿no? Luego tenemos las escalas numéricas. Decíamos, ahí tenemos escalas numéricas de intervalo y tenemos escalas numéricas de razón o proporción. Las numéricas de intervalo son aquellas en el cual el cero no es absoluto, el cero es relativo, ¿no? ¿Qué significa cero relativo? Que cuando la variable asume ese valor cero, no significa que se excluye esa característica, o que esa característica no existe. Por ejemplo, cuando yo digo cero temperatura, 0 grados centígrados de temperatura, no significa que no exista temperatura, ¿no? La temperatura existe, solamente que es el nivel de frío, ¿no?, que está catalogado con este valor relativo, ¿no? Porque hay un valor por debajo de cero y habrá un valor por encima de cero, ¿no? Y el cero, por lo tanto, le da un valor referencial, ¿no? A diferencia de las escalas numéricas de razón o proporción, donde el cero sí es absoluto, ¿no? ¿Y qué significa que el cero absoluto? Que cuando le doy el valor cero, esa característica, digamos, ya no existe, ¿no? Por ejemplo, si yo digo número de hijos, le pregunto por número de hijos a una persona, me dice cero, que significa que no existen hijos, ¿no? Entonces el cero acá sí es absoluto, ¿no? Entonces acá hay una tablita de resumen, que es bueno que ustedes siempre lo tengan presente, porque cuando quieren clasificar a sus variables, con esta tabla de resumen rápidamente lo van a hacer, ¿no? Y esto es importante porque en la investigación epidemiológica nosotros tenemos que identificar variables, tenemos que conceptualizar las variables, ¿no?, hacer las definiciones operacionales de las variables para que podamos llevar a cabo adecuadamente la investigación, ¿no? Entonces, si hacemos una buena operacionalización de variables, para eso necesitamos conocer toda esta clasificación, ¿no?, y entender cada uno de estas componentes de la clasificación para luego elaborar adecuadamente los instrumentos de recojo de la información y manejar adecuadamente esos instrumentos, ¿no? Entonces, otro conocimiento importante que necesitamos en la epidemiología, en la medición de la epidemiología, es la definición operacional de variables, ¿no? Tenemos dos tipos de definiciones, ¿no?, en las variables. Hay las definiciones conceptuales o teóricas y hay las definiciones operacionales o prácticas, ¿no? Entonces, las definiciones conceptuales o teóricas son holísticas, son exhaustivas, ¿no? Entonces, comprenden todo lo posible, incluyen todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo digo mujer en edad fértil, entonces mujer en edad fértil conceptualmente es cualquier mujer que esté ovulando y que puede fertilizar ese óvulo, ¿no? Entonces no interesa ahí su edad, no su madurez física, no interesa su madurez psicológica, no interesa su madurez biológica o social o económica. Simplemente es el concepto amplio, ¿no? Basta que pueda fertilizar, es mujer en edad fértil. Sin embargo, si lo vemos en cuestiones prácticas y en cuestiones operativas, la definición operacional de mujer en edad fértil tiene un objetivo. Entonces, la definición operacional está relacionada a un objetivo. Entonces, en este caso, el objetivo para la salud reproductiva, por ejemplo, es que una mujer tenga madurez biológica, que tenga madurez psicológica, que tenga madurez social, madurez económica, ¿no? Entonces, de alguna manera que esté bien preparada para poder afrontar adecuadamente ser madre, ¿no? Entonces, en ese caso, la definición operacional va a ser
en edad fértil, mujeres de 15 a 49 años. Es lo que dice el programa de salud reproductiva. Entonces está ligada a un objetivo, está ligada a un objetivo, en este caso, del programa de salud reproductiva, ¿no? Entonces necesitamos que una mujer tenga la posibilidad de ser madre en ese rango de edad, porque ya tiene madurez física, biológica, psicológica, y a lo mejor ya tiene también madurez social, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros manejamos las definiciones operacionales. Entonces, ¿en qué se diferencia una definición operacional de una definición conceptual? Que la conceptual abarca todas las posibilidades, ¿no? Y la operacional está ligada a un objetivo práctico, a un objetivo real, ¿no? Eh, sí es importante que esta definición operacional esté enmarcada dentro de de la definición conceptual, no puede estar fuera, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven también esas definiciones operacionales? Porque hacen que las variables sean manejables, que sean entendibles y operables y de una manera adecuada medibles durante las investigaciones o durante los proyectos que queramos desarrollar, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos de definiciones operacionales, ¿no? Y bueno, esas definiciones operacionales pueden ir cambiando, ¿no? Y aquí la parte importante de este tema es conociendo ya cómo se comportan la medición, qué es lo que medimos, dónde lo medimos, cuándo lo medimos, por qué lo medimos. Lo que nos interesa es saber si esa medición es válida o no válida, ¿no? Y para eso existen tres consideraciones, ¿no?, que debemos ver en las características de una medida, ¿no? Primero, lo que es la validez o exactitud. Segundo, lo que es la precisión, repetibilidad o reproducibilidad. Y tercero, lo que es el error y el sesgo y confusión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de validez o exactitud, ¿no?, es aquello que le da a la medida o a la medición la capacidad de que un indicador mide realmente la característica que quiere medir, ¿no? O sea, que está representando realmente lo que sucede en la realidad, o sea, representa lo más próximo a la realidad, ¿no? Eso es la exactitud. Existen varias formas de evaluar la validez, ¿no? Hay validez de contenido, tenemos validez de consenso, validez de criterio, validez de constructo, ¿no? Entonces, la validez de contenido definitivamente es aquello que ha sido validado científicamente, que tiene lógica, que tiene criterio racional, ¿no?, que está dentro de lo eh, posiblemente existente, ¿no? Por ejemplo, acá dice una prueba de educación con una fuerte validez de contenido incluirá los temas realmente enseñados a los estudiantes y en lugar de hacer preguntas sin relación. O sea, aquí la validez de contenido está relacionado a los objetivos curriculares, por ejemplo. Si yo quiero lograr un objetivo en un estudiante, garantizando el logro de una competencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias, están ligados a conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, ¿no? Entonces, si yo quiero darle una validez de contenido aquí a esta evaluación, tendré que preguntar todo aquello que esté relacionado al alcance o al logro de la competencia que quiero alcanzar en esa asignatura o en ese curso, ¿no? Luego tenemos validez de consenso. Es aquello que está definido por varios expertos, ¿no? Y consenso porque se ponen de acuerdo, pero no es un consenso mayoritario, sino es un consenso fundamentado. O sea, tengo que fundamentar que lo que digo realmente es válido o no válido, ¿no? Por eso es la opinión de expertos, ¿no? En una validez de consenso no pueden participar personas que no tienen la experticia en lo que quieren definir, ¿no? Validez de criterio. Es encontrar un criterio o estándar de oro, ¿no? Por ejemplo, utilizamos para la validación de pruebas diagnósticas lo que se llaman los estándares de referencia o los valores de referencia o los estándares válidos o de oro. ¿Qué es un estándar de oro? Es aquello que es inequívoco en las pruebas diagnósticas, inequívoco para diagnosticar, inequívoco para descartar, ¿no? Entonces, a eso le llamamos validez de criterio, ¿no? La validez de constructo. Dice, la medida se relaciona con otras derivadas teóricamente. O sea, tiene que tener fundamento teórico
científico, ¿no? El otro elemento para validar una medición es la confiabilidad, que tiene que ver con la precisión, la repetibilidad, la reproducibilidad. Entonces, la confiabilidad es la estabilidad de la información y la tendencia de la medición a producir resultados idénticos en el mismo sujeto cuando se aplican las mismas condiciones, ¿no? Entonces, si yo voy a tomar de repente la temperatura, ¿no? Si lo tomo siempre en el mismo sujeto y en las mismas condiciones, me debería dar un valor muy cercano, muy aproximado, ¿no? No existe un valor exacto, ¿no? Porque para eso está también la precisión, ¿no? O veíamos en la exactitud, que depende también de cómo están cada instrumento de medición, cada termómetro que nosotros tengamos, siempre va a tener un pequeño error, que lo vamos a ver más adelante, lo que es el error aleatorio y el error sistemático, ¿no? Entonces, las variaciones entre mediciones pueden suceder por lo siguiente. ¿En qué situaciones puede haber alteraciones en la confiabilidad? Primero, en los cambios de las características que están siendo medidas por falta de consistencia. O por el instrumento de medición, cuando hay variaciones entre las lecturas. Decimos que cada instrumento tiene su propia precisión, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a tener diferentes valores. O debido a la persona que está recolectando o haciendo la medición, ¿no? Por falta de objetividad. Entonces, esto hay que siempre tomarlo en cuenta cuando hacemos mediciones para poder controlar los llamados sesgos y errores, ¿no? Y esto es más o menos una representación de la validez y confiabilidad, ¿no? Eh, y sabemos que lo que necesitamos nosotros es que debería comportarse como el tercer ejemplo de la confiabilidad y validez, donde hay alta confiabilidad, alta validez, ¿no? En el segundo ejemplo, del tirador 2, tenemos ahí alta confiabilidad, pero no tiene validez. ¿Qué significa que no haya validez? Porque lo que nos interesa es que alcance al objetivo, ¿no? Y el objetivo acá será dar en el blanco. Sin embargo, acá cada vez que tira un disparo, cae en un rango de espacio coincidente, pero que está fuera del objetivo. Por eso no tiene validez, pero sí es confiable porque está llegando a un punto muy cercano, ¿no? Lo ideal es que nosotros tengamos información como del tercer tirador, donde debe ser alta confiabilidad y alta validez, ¿no? La validez que da en el objetivo. La confiabilidad es que cada vez que lo aplique, siempre va a dar en un punto muy cercano al objetivo, ¿no? Entonces, cuando estudiamos las características de la medición, lo hacemos en función a que todo estudio epidemiológico y en la investigación en general, lo que persigue es garantizar validez, precisión y confiabilidad en sus mediciones. Si no logramos esto, entonces los resultados de información que generemos no van a ser adecuados para orientar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, se desea medir las variables de interés y hacerlo de manera correcta, es decir, hacerlo con el mínimo error o controlando el error, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros manejamos la mayoría de las observaciones de un fenómeno y dadas las circunstancias en que las medimos, ¿no?, vamos a ver que pueden existir errores de diferente fuente, ¿no? Errores del sujeto o objeto que será medido, errores del instrumento de medición y errores del observador o persona que efectúa la medición. Entonces, en esos tres espacios es donde nosotros debemos evaluar la posibilidad de error, ¿no? Entonces, siempre, aunque la intención de las investigaciones siempre es brindar conclusiones válidas, y lo hacemos con respecto a algo hipotético, ¿no? Algo que queremos probar o demostrar, para luego hacer inferencia y hacer extrapolación de estos resultados para ayudar y orientar las decisiones. Y lo hacemos con el objetivo de cometer la mínima posibilidad de error, ¿no? Sin embargo, existe esa posibilidad. Entonces, ¿dónde podemos cometer errores? Podemos cometer errores en la selección, por ejemplo, cuando seleccionamos a los elementos de estudio. Cometemos errores en la medición, cuando empezamos a medir las variables de interés del estudio.
También podemos cometer errores durante el análisis o errores en la interpretación de los resultados, ¿no? Entonces, todas esas equivocaciones van a tener el potencial de limitar los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, si no controlamos esos errores, nuestros resultados van a ser limitados, ¿no? Entonces, existen dos tipos de errores principales: el error aleatorio y el error sistemático, ¿no? Entonces, el error aleatorio y sistemático lo que van a garantizar fundamentalmente es darle validez interna a los resultados de una investigación. Y la validez interna es que realmente el resultado de la investigación haya medido lo que queremos medir o haya demostrado lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces tenemos esos dos errores potenciales: error aleatorio, o también considerado como demuestra, y el error sistemático o sesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del error de medición? Entonces, hay error debido al instrumento de medida, decíamos, la precisión que tiene cada instrumento. Por eso es importante que en los instrumentos de medida siempre estemos nosotros calibrando de manera rutinaria, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una balanza con la cual tengo que tomar el peso de los niños o de las personas, entonces, si no calibro secuencialmente esta balanza, voy a tener estos errores de medición, ¿no? Y la calibración debe hacerse cada 20 pesadas. Hay que recalibrar la balanza, ¿no? Luego tenemos error debido al operador o al observador, ¿no? Es debido a falta de objetividad. O sea, de repente soy medio miope, ¿no? Y no veo bien. O si voy a tomar la presión arterial con un tensiómetro analógico, entonces voy a tener que tener bien el, la audición, ¿no? Si soy medio sordo, voy a tener resultados anómalos, ¿no? Entonces, errores debido a factores ambientales, errores debido a las tolerancias geográficas o de la propia pieza o instrumento, ¿no? Entonces, errores debido al instrumento de medida pueden ser errores de alineación o calibración, ¿no? Errores de diseño o de fabricación, error de desgaste del instrumento, error por precisión y formas de los contactos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos, en qué se diferencian el error del sesgo, ¿no? Entonces, el error, le llamamos también error aleatorio, son aquello que sucede cuando los datos que se obtienen van a apartarse de la realidad que se pretende medir, ¿no? Y eso va a estar directamente relacionado con el instrumento, la precisión del instrumento, ¿no? Y esto se llama aleatorio porque nosotros no lo podemos controlar, ¿no? Simplemente va a suceder en base al número de individuos que vamos a evaluar. Por eso este error aleatorio se controla con el incremento de la muestra, por ejemplo. Aumento la muestra, voy a reducir el error aleatorio, ¿no? Luego tenemos el sesgo o error sistemático. Si al ejecutar varias mediciones se comete un error en forma sistemática, debido a exceso o defecto, digamos, de la aplicación o entendimiento de esos instrumentos, del manejo de esos instrumentos, ¿no? Estamos cometiendo ahí un sesgo que se conoce como error sistemático. Entonces, ¿en qué se diferencian esos dos errores, ¿no? Entonces sabemos que para el error aleatorio, dice, no importa cuán cuidadoso sea un investigador, siempre hay la posibilidad de cometer error en una medición. Por lo tanto, el error es parte del proceso de medición, es un elemento inherente a la medición, ¿no? Siempre va a estar presente el error. Lo ideal es que nosotros podamos medir ese error y podamos controlarlo, ¿no? Entonces, en la ciencia, el error de medición se denomina error experimental o error de observación, ¿no? Entonces, existen los dos grandes tipos de errores de observación: el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio sabemos que varía imprevisiblemente de una medición a otra. O sea, ¿qué significa imprevisible? Que no lo podemos prevenir, no lo podemos controlar. Mientras que el error sistemático siempre va a tener el mismo valor o el mismo porcentaje en cada medición. Por lo tanto, pues lo podemos reconocer y sí lo podemos reducir y sí lo podemos controlar. Entonces, tanto el error aleatorio, lo que va a influir fundamentalmente es en la
precisión del valor, ¿no? Las principales causas de error aleatorio son las limitaciones en los instrumentos. O sea, lo que decíamos es ¿qué instrumento tendría mayor error aleatorio? Una balanza que como mínimo pesa gramos, o una balanza que como mínimo pesa nanogramos, ¿no? Entonces, el que tiene nanogramos, su error aleatorio será menor, ¿no? Entonces, también puede deberse a factores ambientales o ligeras variaciones en el procedimiento que desarrollamos, ¿no? Algunos datos claves sobre el error y sesgo. Entonces sabemos que el error aleatorio va a provocar una medición a diferir de la siguiente, porque se va a comportar de acuerdo al número de mediciones, ¿no? Y va a tener cambios que son impredecibles durante un experimento. El error sistemático siempre afecta a las mediciones en la misma cantidad y en la misma proporción, por lo tanto es predecible, ¿no? Y si es predecible, lo podemos controlar o reducir. Los errores aleatorios no se pueden eliminar, mientras que los errores sistemáticos sí lo podemos eliminar o reducir, ¿no? Los errores aleatorios dicen fluctuaciones alrededor de un valor debido a variabilidad de muestreo, divergencias por el azar. Si está afectado por el muestreo, entonces a mayor muestra, menor error aleatorio. Puede existir aquí error aleatorio de selección, error aleatorio de información, error aleatorio de medición. En el caso de error aleatorio de selección, por ejemplo, cuando hacemos, puede estar alterado por el tamaño de la muestra, por la asignación muestral, ¿no? En esos momentos, tamaño de muestra y asignación muestral, ¿no? Cuando hablamos de asignación muestral, cuando la población que estudiamos es asimétrica. Entonces, por ejemplo, cuando hacen una encuesta de preferencias electorales, si solamente lo hacen en Miraflores, ¿no? Entonces, lo están haciendo en un nivel socioeconómico tipo A o B, ¿no? Sin embargo, quienes determinan a veces la elección de un candidato están más en los estratos C y D, ¿no? Porque esos son los que más, o hasta el estratos C y D, fundamentalmente son los que determinan un candidato, ¿no? Entonces, lo ideal es que ahí la asignación muestral se haga de manera equivalente o en función al tamaño de la población, lo que se llama una asignación PPT, proporcional al tamaño de la población. De esa manera garantizamos que esa encuesta sea válida, ¿no? La mejor forma de reducir el error es aumentando el tamaño de la muestra. Es lo que decíamos, el error aleatorio depende del tamaño de muestra. Y la precisión es la que se corresponde con la reducción de este error debido al azar. Si yo controlo el error aleatorio, lo que voy a mejorar es la precisión de la información. Ejemplos de errores aleatorios. Entonces, error en el sistema electrónico de un instrumento, error en interpretación de medidas, cambios de temperatura, de dónde se encuentran los equipos de medición, errores de muestreo, transcribir mal los datos de medición, ¿no? Cuando al pesarse en una balanza se pone en posición ligeramente diferente cada vez, ¿no? Cuando se toma una lectura de volumen de un matraz, se puede leer el valor de un ángulo diferente cada vez, entonces esto va a generar interpretaciones de ese valor de manera diferente, ¿no? Entonces, algo importante que hay que recordar es que este error aleatorio siempre se va a producir, ¿no? Y no se puede predecir, ¿no? Sí lo podemos medir, ¿no? El error aleatorio sí tiene fórmulas y ecuaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una medición, el valor que obtengamos en la primera medida no es el valor definitivo, ¿no? Lo ideal es que se midan en varias oportunidades, ¿no? Y de ahí sacar lo que se llama el promedio, ¿no? Entonces, pero solamente trabajar con el promedio tampoco no es válido, ¿no? Entonces necesitamos utilizar ahí otro elemento de información importante que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, si al promedio le sumamos o le quitamos la desviación estándar, todo valor se va a mover en un rango, ¿no? Entonces ese rango va a estar determinado en función a la desviación estándar. O sea, es el promedio más menos una desviación estándar, más menos dos desviaciones estándar, más menos tres desviaciones estándar.
Y si hablamos de una población simétrica o una población normal, entonces vamos a ver que hay ciertos niveles de confianza a asumir ese valor, ¿no? Entonces, la desviación estándar es otro elemento que debemos aplicar para medir el error aleatorio, ¿no? Entonces, primer elemento es el promedio. Segundo elemento es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, su fórmula es media complicada. Entonces, es más fácil utilizar la varianza, es más fácil encontrarla que la desviación estándar, ¿no? Entonces, mejor utilizamos la varianza, que es la diferencia que existe, ¿no?, entre el promedio menos el valor absoluto de cada medición, ¿no? Finalmente, si yo calculo la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, simplemente cuando quiero encontrar la desviación estándar, le saco la raíz cuadrada de la varianza y me va a dar el valor de la desviación estándar, ¿no? Entonces, el error aleatorio va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de elementos estudiados, ¿no? Entonces, como resultado final, cuando nosotros queremos representar un valor, ¿no?, controlando su error aleatorio, entonces debemos representarlo en estas tres posibilidades, ¿no? Si yo lo represento al valor promedio más menos una desviación estándar o un error aleatorio, en este caso, ya controlando el error aleatorio, estoy hablando con un nivel de confianza de 68%. O sea, eso que estoy representando tiene una confianza de 68%. ¿Qué significa? Que puede haber un error que es el complemento al 100%, ¿no? Entonces sería aproximadamente 32% de error, ¿no? Si yo lo expreso con más o menos dos errores aleatorios, entonces el nivel de confianza es 95%. Por lo tanto, tengo la posibilidad de cometer error solamente en un 5%. Y en la tercera posibilidad, si lo expreso con más o menos 3 errores aleatorios, el nivel de confianza llega a 99.7%. Entonces aquí es altamente confiable, porque ya el valor solamente tendrá una posibilidad de error de 0.03%, ¿no? Entonces esto es importante para en ciencia tenemos que expresar los valores con niveles de confianza, ¿no? En medicina solamente se aceptan valores que tengan niveles de confianza del 95%, o sea, donde el error aleatorio no supere fundamentalmente el 5%, ¿no? Luego tenemos el error sistemático sesgo. Decimos, aquí existe la tendencia de obtener un resultado que difiere de forma sistemática, o sea, que es el mismo porcentaje de error, ¿no?, de los valores verdaderos. A eso llamamos sesgo. También este error sistemático hemos dicho que es predecible y por lo tanto lo podemos nosotros reducir o controlar. Está relacionado con la exactitud, ¿no? Si yo controlo el error sistemático voy a ser más exacto porque va a depender precisamente del instrumento, ¿ya? Las fuentes son muchas, pueden ser sesgos de selección, sesgos de clasificación, sesgos de información, ¿no? Entonces esto depende del operador, depende del investigador, ¿no? Entonces sesgo de selección, si yo voy a hacer una investigación y para esa investigación selecciono a mis amigos, ¿no?, entonces estoy haciendo un sesgo de selección. Lo ideal es que la selección de la muestra debe ser aleatoria, donde no haya intenciones, ¿no? Igual en la clasificación y la información, ¿no? Las causas típicas de error sistemático incluye aquí el error de observación, el error de calibración del instrumento imperfecto, la interferencia del medio ambiente, ¿no? Ejemplos de errores sistemáticos, por ejemplo, realizar una medición con un instrumento desgastado, que no está bien calibrado, ¿no? Persona que realiza la medición se encuentra en un ángulo no adecuado, o sea, no aprecio bien la medida que voy a tomar, ¿no? El error de diseño del instrumento, en el caso de las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Nosotros diseñamos mal un instrumento de investigación, entonces también va a haber un error sistemático. La medición errónea debido a una mala calibración del instrumento. Entonces decimos, si bien es cierto, cada instrumento tiene su propio
propia precisión, esa precisión puede aumentarse cuando se descalibra el instrumento. Por tanto, hay que calibrarlo, siempre partir de cero, ¿no? El mal uso de las fórmulas de aproximación es otro error sistemático. ¿Cómo reducir los errores y los sesgos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros identificamos la causa del error sistemático, nos puede reducirse hasta cierto punto y lo podemos minimizar haciendo una buena calibración. O sea, debemos hacer calibración rutinaria del equipo. Ya les decía, por ejemplo, si voy a utilizar una balanza para tomar el peso, mínimamente hay que calibrarlo cada 20 pesadas, ¿no? ¿Y por qué cada 20 pesadas? Porque ya se ha demostrado, ¿no?, que el error después de 20 pesadas ya se incrementa. Entonces, cada 20 pesadas hay que volver a calibrar. Hacer el uso de controles en los experimentos, ¿no?, es otra forma. Comparando los valores contra los estándares. Entonces, tengo que comparar con estándares de referencia o estándares de oro, ¿no? ¿Qué son los valores de referencia o estándares de oro? Son los valores inequívocos, ¿no? La mejor manera de evitar el error sistemático es estar familiarizado con las limitaciones de los instrumentos. Entonces, tenemos que saber qué limitaciones tienen los instrumentos que estamos utilizando y también estar experimentados en su uso correcto de esos instrumentos, ¿no? Mientras que los errores aleatorios pueden ser minimizados por el aumento del tamaño de la muestra y haciendo la medición del error con los promedios y haciendo el cálculo del error aleatorio, ¿no? Entonces, calculando, sí podemos ya saber con qué nivel de precisión estamos trabajando o con qué nivel de confianza, ¿no? Entonces, si decíamos más menos un error aleatorio es 68%, más menos dos errores aleatorios 95%, más menos tres errores aleatorios 99.7% de nivel de confianza, ¿no? ¿Qué estrategias debemos aplicar para reducir el error aleatorio? Primera estrategia, estandarizar los métodos de medición y hacer un manual de operaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener un manual de operaciones para que todos manejemos el mismo criterio. Entonces estandarizamos aquí los métodos. Hacer el adiestramiento y acreditación del observador. Hay que capacitar al observador. Si no está capacitado, si no es y acreditado, ¿qué significa capacitado? Que no solamente recibió la capacitación, sino que una vez que le hemos evaluado, es competente. O sea, logró la competencia. Entonces a eso le llamamos adiestramiento y acreditación del observador, ¿no? Refinamiento del instrumento de medida, utilizar instrumentos con mayor precisión, ¿no? Automatización del instrumento, si son automáticos donde no influya, digamos, condicionamientos del observador, mucho mejor, ¿no? Y hacer la repetición de la medición. O sea, una sola medición no es válido. Entonces, siempre hay que trabajar con 3 o más mediciones. De esa manera sacamos los promedios y podemos representarlo en rangos de confianza, ¿no?, o niveles de confianza. Estrategias para reducir el error sistemático. Entonces hacemos las investigaciones, estudios a doble ciego. ¿Qué significa ciego? Que no conocemos las informaciones, por lo tanto, puedo controlar las expectativas de los investigadores y de los investigados, ¿no? Realizar mediciones ocultas, igual, ¿no? O ocultación de resultados, calibración del instrumento. Esos son los famosos ciegos en las investigaciones, ¿no? Fuentes potenciales de variabilidad en las mediciones. Pueden ser debido a las características del individuo, características de las mediciones, características del observador. En cuanto a las características del individuo, hay cambios relacionados con la edad, con el sexo, alimentación, ejercicio, etc. Variación puede ser diurna, ritmos cardíacos, ¿no? Entonces, disposición a colaborar o tendencia a medir, etc., ¿no? Características de las mediciones: por la calibración deficiente del aparato o reactivos en mal estado, falta de precisión inherente al instrumento, o sea, un instrumento con baja precisión, preguntas mal formuladas en un cuestionario, cuando no validamos nuestros instrumentos de recojo de datos. Entonces, siempre que hagamos una investigación, previamente hay que validar, ¿no? Y mínimamente el 80% de las preguntas formuladas deben pasar esa validación. Si en un cuestionario más de 20% de las preguntas
no pasan esa validación, ese cuestionario hay que rehacerlo, ¿no? Características del observador. Puede ser la lectura o registro erróneo, experiencia, baja experiencia, poca disposición, cansancio, problemas de agudeza visual o auditiva, ¿no? También hablamos de los errores en la investigación, ¿no? Porque al final eso es lo que necesitamos, ¿no? En una investigación epidemiológica, a pesar de que podamos tener una buena hipótesis estructurada, entonces puede ocurrir dos tipos de error ahí, ¿no? El error tipo 1 o alfa, el error tipo 2 o tipo beta. ¿Y a qué se refieren esos tipos de errores? El error tipo 1 dice, se observa diferencias cuando en realidad no existen. El error tipo 2 se concluye que no hay diferencias cuando en realidad sí las hay, ¿no? Entonces, ese tipo de error por lo general son producidos ya sea por el error aleatorio, ya sea por el sesgo o por la confusión. Entonces, los errores que hemos estudiado van a influir en los tipos de error de la investigación, ¿no? Entonces, yo puedo estar validando una prueba de hipótesis debido a problemas de error aleatorio, sesgo, confusión, ¿no? Entonces existe un sesgo cuando se llega a una conclusión de que existe una asociación que no es cierta. Por otra parte, ese es el sesgo de confusión, ¿no? Y la confusión dice cuando se evidencia una asociación, pero que ésta se ve influenciada por la presencia de una tercera variable o de otra variable, ¿no? Y ahí es donde tienen importancia las variables intervinientes, ¿no? Entonces, las mediciones lo vamos a aplicar de acuerdo al nivel de investigación epidemiológica que vamos a realizar, ¿no? Y esto nos sirve para hacer nuestro plan de análisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado el tipo de investigación que yo quiero realizar, yo tengo que establecer un plan de análisis. Para el nivel descriptivo, en mi plan de análisis debe haber medidas de frecuencia, medidas de morbilidad, incidencia, prevalencia, medidas de mortalidad, ¿no? Para el nivel de conocimiento etiológico o estudio causal o estudio asociativo o de asociación, entonces, de ahí que vamos a generar inferencia causal. Las medidas, aparte, aquí, además de las medidas de nivel descriptivo, debemos agregarle medidas de asociación, que son riesgo absoluto, riesgo relativo, riesgo atribuible. O sea, no significa que solamente son las de asociación, sino también acá vamos a tener que aplicar las medidas de nivel descriptivo, porque en un estudio de asociación lo que vamos a hacer es primero describir dos poblaciones y luego las comparamos. Por lo tanto, las medidas descriptivas siempre existen. Sí van a tener además las medidas de asociación, como es riesgo absoluto, riesgo relativo, riesgo atribuible. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, más adelante vamos a estudiar estos tipos de medidas de asociación, ¿no? Luego tenemos para el nivel de problema de intervención, estudios de intervención, ¿no? Entonces ahí hay que aplicar, además de las medidas descriptivas, además de las medidas de asociación, hay que aplicar las medidas de impacto potencial, ¿no? Es para saber si la intervención está dando resultado o no está dando resultado, ¿no? Bueno, esto es lo que teníamos que hablar respecto a este tema tan interesante. eh, y bueno, espero que hayan entendido. Si no, hay un momento de preguntas para poder responder a sus inquietudes, ¿no? La delegada Maritza. Sí, doctor, dígame. ¿Hay preguntas? Sí, del compañero Orestes, Albeniz. Albeniz, por favor, activa tu audio para consultarle al doctor. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Tenía una consulta. ¿Qué tipo de error sería, por ejemplo, cuando yo hago un estudio de casos y controles y encuentro un otro radio que sea, por ejemplo, 20, sin embargo, mi intervalo de confianza está fuera de ese rango o incluye el 1 en su defecto, ¿no?
¿qué tipo de error sería y cómo se podría manejar esos casos? ¿O no se puede? Bueno, en primer lugar, el loss ratio es una medida de asociación, ¿no? Y que va a depender de las medidas previas de tus indicadores, de tus elementos de estudio, ¿no? El loss ratio simplemente ya es un indicador, ¿no? Eh, y si ese indicador, para que tenga validez, tiene que, en primer lugar, no incluir a la unidad, ¿no? Por otro lado, debe estar dentro del intervalo de confianza, ¿no? O sea, siempre trabajamos con un intervalo de confianza. Por ejemplo, si el OR me sale 2.5, ese valor debe estar dentro de un intervalo de confianza que parta de un valor por encima de 1, puede ser el intervalo de confianza de 1.5 a 7, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el OR está dentro del intervalo de confianza. Y lo otro es que ese intervalo de confianza no incluye a la unidad. Entonces, en este caso, como está por encima de 1, no incluye la unidad, por lo tanto ese OR es válido. Pero ¿qué pasa si el intervalo de confianza parte de 0.9 y va hasta 7? Entonces, el intervalo de confianza incluye a la unidad, por lo tanto el OR, a pesar de que está dentro del intervalo de confianza, no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque me está indicando que el valor del OR se va a mover dentro del intervalo de confianza, ¿no? Por lo tanto, al moverse significa que hay posibilidad de que pueda caer en el valor mínimo del intervalo de confianza o en el valor máximo del intervalo de confianza. El valor mínimo en este caso es 0.9. O sea, en algún momento va a ser factor protector. ¿Qué significa 0.9? Que es factor protector. ¿Qué significa 1? Cuando caiga en 1, que no tiene asociación. ¿Y qué significa que cuando está por encima de 1? Que es factor de riesgo. Entonces, un OR no puede ser factor de protección en un momento, en otro momento no asociado y en un tercer momento ser factor de riesgo. Eso no es posible, por lo tanto el OR no vale. Entonces, importante en esos momentos que el OR debe estar en esas consideraciones, ¿no? Primero, que debe estar dentro del intervalo de confianza. Y segundo, que el intervalo de confianza no incluya a la unidad, ¿no? No sé si has entendido, ¿no? Sí, doctor. Mi pregunta era que si eso era debido, o sea, si por ejemplo estaba fuera del intervalo de confianza, ¿se debía a un tipo de error sistemático o un tipo de error aleatorio o no tiene nada que ver con eso? No, no tiene nada que ver con los errores aleatorios o sistemáticos, ¿no? Claro, podría estar influenciado, o sea, eso ya es cuando evaluamos bien el recojo de datos, ¿no? Puede depender de tu tamaño de muestra, ¿no? Podría el error aleatorio de alguna manera influenciar en el valor de un OR, pero el OR no lo consideramos como error aleatorio, sino es un resultado ya, ¿no? Por eso es importante que cuando recogemos datos hay que reducir al mínimo los errores, los sesgos, los confusores. Los errores, por ejemplo, cuando utilizamos elementos mal calibrados, ¿no? O utilizamos un instrumento de medida que tiene baja precisión. Si tiene baja precisión, es error aleatorio. Si es mal calibrado, es error sistemático. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, yo utilizo una balanza que su mínimo valor su mínima precisión es gramos, y yo utilizo otra balanza que su mínima precisión es nanogramos. ¿Cuál de los dos tiene menor error aleatorio? Pregunto. ¿Cuál de los dos tiene menor error aleatorio? ¿La balanza que tiene su mínima precisión en nanogramos o la balanza que tiene en gramos? ¿Gramos? ¿Nanogramos? No, el menor error aleatorio lo tiene el nanogramos, menor error aleatorio. Más error aleatorio es el que mide en gramos nada más, ¿no? O sea, porque su precisión es mucho menor, ¿no? O sea, ¿cuál es más preciso? El que tiene nanogramos. Por lo tanto, tiene menor error aleatorio. Entonces, lo otro es la calibración. Entonces, con esa misma balanza, yo tengo la balanza que tiene nanogramos, digamos, ¿no? Como mayor precisión. Y sin embargo, no lo calibro. Cada vez que hago 10.000 pesadas, las 10.000 pesadas lo hago sin calibrar. ¿Qué error he cometido?
¿Error aleatorio o error sistemático? Sistemático. Sistemático, ¿no? He cometido error sistemático porque no calibré. Lo ideal es que cada 20 pesadas calibremos de nuevo la balanza y con eso controlamos el error sistemático. Entonces, estos errores a la vez nos pueden llegar a tener indicadores errados, pues. Entonces, SOR podría resultar errado debido a que no hemos controlado los errores aleatorios o sistemáticos. O cuando seleccioné mal a las muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un estudio de inteligencia en mujeres. Y bueno, selecciono a la más bonita nada más, ¿no? Entonces, estoy haciendo ahí un sesgo de selección, ¿no? Se llama sesgo de selección. Lo ideal es que nosotros escojamos de manera aleatoria, sin preferencias, ¿no? Y sin intenciones, ¿no? Entonces ahí controlo el sesgo de selección. Entonces ahí es un error sistemático cuando hacemos una selección con intención, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? El compañero sí. No, ya ha bajado su mano el compañero. Giancarlo Timana. Ahí, Giancarlo, con confianza, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta, mencionó una diapositiva, los 3 valores de significancia. Esa parte no le llegué a escuchar muy bien o a entender. No sé si podría, por favor. Ya, decíamos que el error aleatorio es impredecible. Y siempre va a suceder y nosotros no lo podemos controlar. Sin embargo, sí lo podemos medir. Y ustedes han visto las fórmulas que hemos puesto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos importantes para medir el error aleatorio? Primero, es que no debemos tomar una sola medida, debemos tomar más de una medida, por lo mínimamente 10 medidas. De esas 10 medidas hay que sacar el promedio de las mediciones. O sea, no voy a trabajar con la 1 o la 10, sino saco el promedio de las mediciones. Ese promedio me va a dar un valor más real, con menos error aleatorio. Luego, sin embargo, ese promedio como tal no me sirve si lo manejo solamente el promedio. Yo tengo que manejarlo dentro de un rango, porque todos los valores se mueven dentro de un rango de valor. Entonces, ese rango va a depender de la desviación estándar, ¿no? Pero que la desviación estándar luego lo corrijo con lo voy a corregir con el error aleatorio, ¿no? Entonces, ustedes han visto que la fórmula del error aleatorio es desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de mediciones. Esa es la fórmula del error aleatorio, ¿no? Entonces, acá, para calcular ese rango de decisión, eso se llama el rango de decisión, lo primero que voy a medir es tener que hacer más de una medición, mínimo 10 mediciones. De esas 10 mediciones saco el promedio, luego saco la desviación estándar y luego saco el error aleatorio. Entonces el error aleatorio va a ser desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de mediciones. Luego, a cada promedio, al valor promedio, le voy a calcular el rango de valor que se mueve ese promedio. Cuando lo represento, el promedio más menos un error aleatorio, ¿no? Ahí hemos puesto más menos un error aleatorio, tengo un nivel de confianza, o sea, el nivel de confianza de mi aseveración o de mi resultado es de 68%. O sea, eso 68% que significa que estoy acertando, que es la verdad. Pero puede haber el resto es la posibilidad de error, ¿no? ¿Cuál es mi posibilidad de error ahí? Será 32%, que me puedo equivocar en lo que estoy diciendo, ¿no? Igual, si le agrego más o menos 2 errores aleatorios, es mi nivel de confianza en lo que de ese valor va a ser de 95%. Y si le agrego más o menos 3 errores aleatorios,
mi nivel de confianza de ese valor va a estar en el 99.7%. Entonces, en medicina y en salud pública no podemos aceptar niveles de confianza por debajo del 95%. Siempre trabajamos por encima del 95%. Si podemos lograr el 97.3%, excelente, mucho mejor. Pero por lo menos con 95% ya mis decisiones son válidas y son aceptables. Ahora sí entendiste eso, ¿no? Sí, doctor. Mejor, gracias. Y bueno, hay un gabinete en relación a eso. Les he dado un ejercicio para que practiquen cómo medir el error aleatorio y cómo decidir, ¿no? La siguiente, otra pregunta. Sí, doctor. La alumna Alison Tello. Por favor, activa Dime, tu Alison. micro para que... Buenos días, doctor. Tenía una pregunta sobre las estrategias para el error sistemático. Mencionó los estudios de doble ciego que no le llegué a entender muy bien en qué consistía y cómo aplicaba la estrategia para esos estudios. Ya, el error sistemático se comete por los llamados sesgos, ¿no? También se conoce como sesgo. Y un sesgo es una desviación intencional de los valores, ¿no? Entonces, ¿qué significa un estudio ciego? Es cuando yo voy a hacer un estudio para determinar la eficacia de un producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un ciego, nadie va a saber lo que yo estoy dando. No voy a saber cuál es el placebo y va a tener un grupo de intervención y va a tener un grupo control. Entonces, el grupo de intervención va a recibir el producto con el principio activo, ¿no? El producto verdadero. Y el grupo control va a recibir un placebo. ¿Qué es un placebo? Una sustancia que no tiene el principio activo. Entonces, en un ciego, lo que yo voy es a dar el producto camuflado, ¿no? Entonces, tanto digamos, el placebo como el producto verdadero tienen la misma característica. Lo único como investigador que voy a saber es que eh, existe, si yo voy a repartir 100 pastillas, digamos, o 100 cápsulas. Las 100 cápsulas, 50 tienen placebo y 50 tienen el producto activo. Entonces, yo lo único que voy a saber es que en ese componente que existe en el 50% de las cápsulas existe el principio activo y en el 50% es placebo. Por lo tanto, yo no voy a poder tener la intención de favorecer a nadie. Porque, ¿qué pasa si es un producto que cuesta? Entonces, ahí de repente en el estudio está mi hermano o mi primo. Entonces, voy a preferir que a él le voy a dar el producto, el principio activo y no el placebo, ¿no? Entonces, ahí ya estoy sesgando mi decisión, ¿no? Por eso se llama sesgo, ¿no? Estoy orientando con una intención, ¿no?, de favorecer a alguien. Entonces, en el ciego, lo que hago es evitar este favorecimiento, esa desviación de las intenciones, ¿no? Entonces, eso es un ciego, ¿no? Y el doble ciego, cuando además de, tampoco sé quién es el elemento muestral, ¿no? ¿Quién es el muestreado? Y el triple ciego, cuando además yo no sé de quién es el resultado, ¿no? Entonces, estos ciegos lo hacemos para darle alta validez a los estudios de investigación experimental, ¿no? Y de tal manera que nuestros resultados sean altamente confiables, ¿no? Entonces, porque ahí ya no vamos a orientar nuestras intenciones. O sea, ya no voy a hacer sesgo en mis intenciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere las estrategias para controlar el error sistemático, que está atribuido por el sesgo, por las intenciones preferenciales, ¿no? Claro. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, creo que ya ninguno.
Bueno, en todo caso, hay un seminario que les he puesto una lectura ahí, importante para que puedan identificar ahí especialmente los sesgos, y hay un ejercicio para calcular el error aleatorio, ¿no? Entonces hay que desarrollar ese gabinete y, bueno, de esa manera ya lograr el objetivo de esta clase, pues, ¿no? Doctor, disculpe. Dime, La alumna Mayra Chipana tiene una pregunta. no hay problema, que preguntes nomás. Buenos días, doctor Soto. ¿Cómo estás? Tenía una pequeña pregunta sobre sobre el concepto de validez. Lo que pasa es que yo recuerdo en primer año que, no teníamos nada de conceptos de muestreo, ni validez, ni confiabilidad. Y bueno, nosotros entregamos una encuesta a toda la Facultad de Medicina, recuerdo. Ya. Pero ahora, ya estando en tercer año, ¿hay en la universidad algún modo de validar si es que vamos a dar alguna entrevista, encuesta, ya sea virtual, un test? No lo sé. O- Claro, sí, o sea, todo instrumento recoge datos, un cuestionario, ¿no? Una encuesta no, la encuesta es una estrategia, ¿no? ¿Qué es una encuesta? La encuesta es cuando nosotros aplicamos un cuestionario a un tamaño de muestra, ¿no? Eh, lo otro es el censo. Aplicamos el cuestionario al 100% de la población, ¿no? Entonces, la encuesta es una estrategia de levantamiento de datos. Entonces, a veces confundimos la encuesta con un cuestionario. El cuestionario es el instrumento. Entonces, el instrumento que vamos a recoger los datos con una intención. O sea, primero que debemos elaborar un cuestionario que tenga una intención. Y la intención está ligada al objetivo que queremos alcanzar en nuestra investigación. Luego, para lograr esa intención, necesitamos operacionalizar bien las variables. O sea, ¿cómo elaboro un buen cuestionario? Utilizando las variables adecuadas. ¿Y cuándo las variables son adecuadas? Cuando esas variables realmente me permiten lograr el objetivo general, ¿no? O sea, las variables que yo recoja van a permitir alcanzar el objetivo general de mi investigación. Luego hay que validar el entendimiento de este cuestionario por los usuarios o por el encuestado. Para eso hay que hacer un estudio piloto, ¿no? Entonces, en un estudio piloto yo voy a validar a mi cuestionario y generalmente lo hacemos en una población pequeña, ya sea de 20 o como máximo 25 participantes, ¿no? Y con eso vamos a darle validez a ese cuestionario. Estamos validando por estudio piloto. Y también, pero antes de validar por estudio piloto, siempre lo hacemos por evaluación de expertos. O sea, lo que yo quiero lograr, le preguntaré a los expertos si realmente están bien diseñadas o estructuradas las preguntas que quiero levantar la información, ¿no? Entonces, esa validación sí es posible hacerlo, ¿no? Y ahora, con las herramientas tecnológicas que tenemos, ustedes pueden elaborar su instrumento. Entonces, es importante para que el grupo de expertos evalúen su instrumento, ustedes le mandan sus objetivos de investigación, ¿no? Entonces, ver si realmente el instrumento responde a los objetivos o no responde, ¿no? Y ahí el experto te va a decir si responde o no responde. Y luego se aplica el estudio piloto. Y el estudio piloto es para saber cómo entiende el investigado ese cuestionario, porque puede ser que no lo entiende, ¿no? Entonces te va a responder mal, y por ahí hay sesgo de información, ¿no? Entonces ahí, ¿qué vamos a controlar? Lo que se llama el sesgo de información. Entonces, cuando validamos, lo que estamos logrando es que mi instrumento tenga alto o un mínimo error aleatorio, ¿no? Porque el instrumento validado es como tener un instrumento calibrado, ¿no? Y que tenga con alta precisión, ¿no? Validado es con alta precisión. Por lo tanto, es mínimo error aleatorio, ¿no? ¿Y cómo voy a garantizar luego el control? Es en quién lo aplica, capacitando a los que lo van a aplicar, para evitar los sesgos de información, ¿no? Entonces, el sesgo de información puede cometerse porque hacemos malas preguntas, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, si yo pregunto, ¿de ustedes cuántos fuman? Y de repente la mayoría me dice, no fumo. Sin embargo, yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿de ustedes
¿cuántos fumaron alguna vez en su vida? Y ahí definitivamente ya no va a ser ninguno. Muchos van a decir, yo sí, sí he fumado alguna vez en mi vida, ¿no? Y de los que fumaron alguna vez en su vida, ahí puedo preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fumaron? ¿Y desde qué fecha empezaron a fumar? Entonces, depende cómo yo haga la pregunta para recoger adecuadamente la información, ¿no? Si lo hago de la primera manera, ya hay un sesgo de información porque no estoy recogiendo el dato adecuado. Si yo quiero ver exposición al tabaco, ¿no? Entonces ahí voy a decir, ninguno está expuesto al tabaco con la primera pregunta. Con la segunda ya no, con la segunda sí voy a encontrar una buena cantidad de expuestos. Y con la tercera voy a saber cuánto es el tiempo de exposición. Entonces, eso es la forma de validar instrumentos. Cuando yo valido un instrumento primero por opinión de expertos, lo que estoy logrando es precisión del instrumento. Y eso es controlar error aleatorio del instrumento. Cuando yo capacito a los que van a aplicar el instrumento ya en la población estudiada, ¿para qué? Para que conozcan, se empapen bien del manejo del instrumento y sepan manejar bien el instrumento, y ahí estoy controlando el error sistemático ya, ¿no? Porque el sistemático depende del operador, el aleatorio depende del instrumento, ¿no? ¿Entendiste? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? Chicos, tuvieran más Doctor, preguntas, por favor, levanten la mano. una pregunta, doctor. Se escucha, Dime, ¿no? dime. Por ejemplo, en una escala de medicina, por ejemplo, la escala de Apgar, en el que hay varias variables, ¿no? Y se le asigna un valor numérico. Según el tipo de variable, ¿qué tipo de variable sería? ¿Numeral? ¿De qué tipo sería? O no lo tengo muy claro. No, depende, pues. Yo puedo, en una escala de valores, depende. Si yo quiero dar una clasificación de estratos, por ejemplo, ¿no? Eh, por decir, yo tengo manejando el peso, por ejemplo. El peso como Ya. tal es una variable cuantitativa. Eh, es una variable cuantitativa de medición, de una escala de medición continua, ¿no? ¿Por qué? Porque acepta valores decimales. Pero yo, en función a ese peso, puedo generar variables cualitativas. Y cuando yo digo, digamos, niveles de nutrición, ¿no? Entonces voy a decir bajo peso, normopeso, sobrepeso, ¿no? Entonces, con esos pesos, esos rangos de valores, ya le estoy dando una valoración cualitativa. Entonces, yo puedo decir, en normopeso le puedo dar valor 1, bajo peso le voy a poner dar valor -1, y sobrepeso +1, ¿no? Y de ahí puede ser -1, puede ser bajo peso extremo, puede ser -2, sobrepeso extremo es +2, ¿no? Entonces ahí le estoy dando números. Sin embargo, esos números ya no son valores cuantitativos. No es una escala numérica, sí, pero son valores cualitativos, porque ahí ya estoy representando una cualidad. En este caso, ¿cuál es la cualidad? Es el nivel nutricional, ¿no? Es el nivel nutricional. Entonces, pero si lo manejo como el valor absoluto para ver el rango de peso, ahí sí el valor del peso será un valor cuantitativo continuo, ¿no? Ya, va a depender de lo que yo quiera medir, ¿no? Por También. supuesto, lo que vas a representar, va a depender de lo que vas a representar con tus valores, ¿no? Si vas a representar un valor absoluto del peso, el peso es cuantitativo, pero si voy a representar un nivel de nutrición o una categoría de nutrición, entonces ya es un valor cualitativo, ¿no? Gracias. Doctor Soto. Doctor, dígame.
En el APGAR, la variable, con la pregunta que ha hecho el alumno, la variable es predominantemente, no predominantemente, sino es ordinal. Es cualitativa de categoría ordinal, ¿no? De escala de medición ordinal. Claro. Así es. Es más o menos lo que te estaba explicando para cuando yo clasifico el peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier valor numérico en el cual yo represente una categoría, ¿no? Va a ser un valor nominal, ¿no? Cualquier valor numérico en el cual yo voy a representar un valor absoluto, si es un valor cuantitativo, ¿no? Y sí puede ser operacionalizable matemáticamente, ¿no? Chicos, ¿tuvieran alguna duda? Doctor, Hola, sí, el doctor. alumno Gustavo García. Gustavo. Doctor, justo con el mismo tema del APGAR, usted mencionó que era variable cuantitativa, no cualitativa. No, el APGAR he dicho que es cualitativa. El APGAR es una variable expresada en valor numérico, pero que representa una cualidad. Te lo hablé cuando estuve hablando de variables cuantitativas, sino que dije que las variables cuantitativas son representaciones numéricas. Y lo que ahí dije Claro. que para que no confundan, no significa que toda representación numérica es una variable cuantitativa. Y ahí puse el ejemplo del APGAR. En el caso del Ya, APGAR, a pesar de que le asignamos números, es una variable cualitativa, es lo que dije. porque no se va a operacionalizar, ¿no? Porque el valor del APGAR no se puede operacionalizar matemáticamente, ¿no? Es lo que dije en la disertación de la clase. Entonces, ¿por qué? Porque en el concepto de variable cuantitativa dice son representaciones numéricas, pero representaciones numéricas que pueden operacionalizarse matemáticamente. A diferencia del APGAR, que lo puse como ejemplo ahí, que siendo una representación numérica, corresponde a una variable cualitativa, ¿no? Por lo tanto, no se puede operacionalizar matemáticamente, porque esto es, y bueno, corresponde a una variable cualitativa que está en la escala ordinal, ¿no? La cualitativa puede ser nominal y puede ser ordinal, ¿no? Ya, ok, hago la corrección acá. Gracias. Muy bien. Doctor Soto. Dígame, doctor. La variable, perdón, el APGAR, ¿se puede expresar como nominal? Es nominal. El APGAR es nominal. ¿Se puede dicotomizar? No, nominal, el APGAR es cualitativo, ¿no? El APGAR es cualitativo, pero es ordinal, no es nominal. Ahí se puede, por eso le pregunto, ¿se puede ser nominal, es dicotómica? No, el APGAR no es nominal, el APGAR es simplemente, no, claro que sí lo puedo dicotomizar y ahí sí lo hago nominal, ¿no? Cuando yo digo APGAR bajo o APGAR adecuado. Así es. Ahí ya es nominal. Necesariamente ahí es nominal. Una variable como el APGAR puede ser ordinal puro. Así porque es. también puedo dicotomizar, puedo decir... Por supuesto. Si lo dicotomizo ya lo convierto en nominal, ¿no? Así es. Así es. Claro. Sí. Esa es la importancia del juego de variables que debemos tener. Así o sea, es. Así es. Depende del objetivo de la investigación. En una investigación, cuando yo quiero ya demostrar una hipótesis, tengo que dicotomizar la variable. Porque ya no voy a poder trabajar con todos los valores del APGAR, ¿no? Entonces voy a trabajar con APGAR adecuado y APGAR inadecuado, ¿no? Y ahí ya lo estoy haciendo nominal y lo dicotomizo, ¿no? Claro. Eso depende del objetivo de la investigación. Por supuesto, por supuesto. El investigador tiene la libertad de acuerdo a su planteamiento del problema, de acuerdo a sus objetivos, operacionalizar las variables a la manera como él quiere, determinar o demostrar su hipótesis. Por supuesto, de ahí la importancia de la operacionalización de las variables, como les decía, ¿no? ¿Qué significa operacionalizar? Es
donde el investigador va a determinar cómo va a manejar sus variables. Y de esa manera va a hacer sus análisis, y va a hacer sus discusiones, y va a hacer sus conclusiones, ¿no? Doctor, una pregunta. En la optimización de variables siempre hay una parte donde dice dimensiones. ¿Eso en base a qué es, no? Se clasifica. Bueno, yo no quisiera entrar en el tema de optimización hoy día, porque va a haber, creo que un tema específico de optimización de variables, ¿no? Pero la dimensión es en qué extensión yo voy a manejar esa variable, ¿no? Entonces, hoy día no es clase de optimización de variables, pues, eso ya lo podemos dejar para cuando hablemos Sí, optimización de variables específicas. No te preocupes. Chicos, ¿tuvieran alguna otra pregunta para el doctor? A ver, Orestes. Sí, doctor. Me vino una inquietud justo cuando hablaron del APGAR. ¿Qué pasaría en el caso de la escala de Glasgow? ¿También se comporta de igual manera en la parte de categorizarlo o no? Por supuesto, es igual, ¿no? Igual, el Entonces Glasgow también es una escala ordinal. Igual puedo hacerlo nominal cuando considero Glasgow adecuado, Glasgow inadecuado, igualito, ¿no? por ejemplo, por su característica inicial, sin dicotomizarlo, sería Ordinal. cualitativa. No, Sería es cualitativa ordinal. El Glasgow es cualitativa ordinal. Cuando lo manejo como dato individual. Pero si lo dicotomizo, lo convierto en cualitativa nominal, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ok. Algo muy importante en lo que acaba de mencionar Glasgow. Por ejemplo, alguien se puede imaginar qué pacientes con qué grado de gravedad tiene Glasgow, ¿no? Llegan a morir, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces ahí como escala ordinal nos va a determinar que el Glasgow menor podría estar relacionado a mayor mortalidad. Por eso es que el doctor habla de una ordinal, ¿no? O sea, de gravedad. En este caso, más grave, menos grave, más serio, menos serio, el problema que estamos estudiando. Bueno, si no hay más preguntas, gracias, doctor Soto. Doctor, entonces estamos a la espera de que resuelvan su gabinete. Sí. Y cualquier duda, bueno, me mandan al correo, pues, o acá también vamos a estar revisando, ¿no? ¿Usted tiene, doctor, que calificar el gabinete que ha dejado? ¿Está en la Zoom web? Lo que pasa es que todavía no me han asignado a los alumnos en la subweb, doctor. No sé si... Yo claro, no tengo sí, acceso a los alumnos. Sería bueno coordinar ahí con ciencias básicas para que nos incluyan. No sé, ya creo que ese es el área de informática, ¿no? Vamos a hacerlo. Gracias, doctor, por su Doctor, exposición. muy bien, gracias.
Hasta luego, doctor. Nos Gracias. vemos. Hasta la próxima. Doctor Max Aliaga. Hola. Hola. Doctor, disculpe, ¿podría descargar la lista de asistencia? ¿Tú puedes descargarlo? No, no lo veo en opciones, por eso lo llamé. A ver un ratito, ¿ya? Ya. Espérame unos 5 minutos y me avisas, ¿ya? Pero solamente tendría que apretar solo un botón. Sí, pero es que estoy en estoy en el celular. Ah, ya, doctor. Voy a prender la computadora un minuto, ¿ya? Ya, lo vuelvo a llamar entonces. Llámame en 2 minutos. Ya, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, doctor. En el icono donde están dos personitas. Espera un minuto, please. Ujú. ¿2 personitas? Sí, Mira, está en el extremo de colgar la llamada. sí. Sí, ahí, dele clic ahí. Descargué. Y... ¿Cómo? Ya descargué la lista de asistencia. Ah, ya. Entonces Ya, pueda cancelar la llamada. ya, los que están todos allí, los que estén allí, les tengo que decir que la asistencia es fundamental. El que no asiste, el que no figura, o el que porque en este listado de asistencia figura quienes se han retirado. Los que se han retirado es sin asistencia. O sea, no es que entran, firman, ponen su asistencia y después se retiran. Porque acá hasta 30% no pasan la asignatura si sacan 20. ¿Ya? Bueno, gracias, Marita. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Ya.
Usted cuelgue, por favor. Chicos, ya vamos saliendo. Rosa, Rosa, antes